Vamos a continuar disfrutando de su programa de Consejos Tips TV y ahora nos encontramos utilizando, por supuesto, la tecnología, la magia de la tecnología a distancia con Liranzo Pérez. Ustedes lo conocen muy bien de Tips Jurídicos y qué bueno, Liranzo, que nos estás acompañando desde tu casa para darnos esos tips necesarios para esta temporada que estamos pasando todos. Muchísimas gracias, Nel. Muy contento de estar de nuevo transmitiendo este primer segmento después de mucho tiempo Así de es. Tips con Juan Alberto Liranzo. Y la verdad que estoy muy contento de estar de regreso después de aquel proceso tan difícil que tuvimos que vivir por la situación de salud que creo que muchos de los que nos están en este momento viendo, pues conocen. Pues aquí estamos y dispuestos a dar este primer segmento de tips jurídicos con Juan Alberto Liranzo, que cambia la dinámica porque ahora es como que a modo de entrevista que lo vamos a hacer, creo que te vas a hacer el único segmento que vamos a hacer así, a diferencia de los demás, que es a modo como de exposición. Así que un saludo para ti, Anel, y muy contento. Qué bueno que nos estás acompañando y qué bueno que ya estás mejor de salud. Y bueno, aprovechando que hemos podido conectar contigo, tú sabes que en estos días que estamos en plena cuarentena, surgen muchísimas dudas respecto a los conceptos que están diciendo en las noticias, por decreto presidencial y cada uno de los mandatos que están dando. Vienen las dudas de qué significa cada cosa. Y bueno, por esa razón, Juan Alberto, yo creo que sería bueno que explicaras cuáles son los estados de excepción que tenemos acá en la República Dominicana. Bueno, evidentemente, como tú lo dices, Anel, por la lamentable crisis sanitaria que está viviendo la República Dominicana, así también como gran parte de los países del mundo, el Poder Ejecutivo pues se ha visto en la necesidad de promulgar lo que se llama un estado de emergencia, que está asimismo estipulado o consignado en la Constitución Dominicana. Este estado de emergencia básicamente es uno de los 3 estados de emergencia que prescribe la Constitución. Está a partir del artículo 262 de la Constitución Dominicana. Más específicamente ya en el artículo 265 se refiere al estado de emergencia. Y es básicamente eso que estamos viviendo. Es bueno significar que los estados de emergencia son situaciones de excepción, como dice la norma constitucional, que de alguna manera es promulgada por el Poder Ejecutivo tras la aprobación del Poder Legislativo. En este caso, tú sabes, Anel, que somos bicameral. Nuestro Poder Legislativo está dividido en 2 cámaras. Entonces, sí, el Poder Legislativo tiene que primero aprobar el estado de emergencia y posteriormente entonces el titular del Poder Ejecutivo pues promulga públicamente el inicio del estado de emergencia con una fecha determinada. Es importante saber que los estados de emergencia se promulgan cuando hay una situación de riesgo, de vulnerabilidad que pone como bien dice la palabra, que pone en riesgo la vida de los dominicanos en este caso, pero también pone en riesgo la paz pública. Y eso puede suceder o puede darse en este caso con una situación de pandemia que estamos lamentablemente viviendo, producto de esta nueva cepa del coronavirus COVID-19, que ha afectado, como dijimos, gran parte del mundo. El estado de emergencia tiene una característica muy importante y es que así como los demás estados de excepción que prescribe la Constitución Dominicana, tiende a suspender temporalmente ciertos derechos fundamentales que les asisten a los ciudadanos. En este caso, por ejemplo, el estado de emergencia suspende el derecho fundamental del libre tránsito, libre reunión, etcétera. Y de ahí entonces es que situaciones como por ejemplo toque de quedas que puede promulgar o decretar el Poder Ejecutivo cobra sustento legal porque en este estado de excepción la norma constitucional permite pues que se vulneren, o no que se vulneren, que se suspendan estos derechos fundamentales como de libre tránsito. Y eso es básicamente lo que estamos viviendo ahora en la República Dominicana desde el punto de vista jurídico. Evidentemente con el propósito de que este virus que nos está afectando a todos, pues no se siga expandiendo y cobrando vidas lamentables. Así es. Yo quiero que digamos la diferencia entre el toque de queda como tal y la cuarentena, pues ahí surgen dudas.
Bueno, cuarentena no es un concepto jurídico ni está tampoco así prescrito en la normativa constitucional, tampoco está prescrito en ninguna ley. La cuarentena es un término que se utiliza para definir la situación de cuidado en la que deben de circunscribirse los dominicanos para evitar contraer el virus. Ahora bien, el toque de queda es una decisión que toma el Poder Ejecutivo una vez ha promulgado él oficialmente ha sido así aprobado por el Poder Legislativo el estado de emergencia. En otras circunstancias, un toque de queda sería ilegal porque el derecho fundamental del libre tránsito de los ciudadanos es evidentemente un derecho que le asiste constitucional a las personas y nadie se le puede privar de su libertad, de transitar, de reunirse, pero cuando se está bajo los efectos de un estado de emergencia, pues como dijimos anteriormente, se suspenden temporalmente estas facultades constitucionales, estos derechos constitucionales, como por ejemplo el de libre tránsito. Y entonces el Poder Ejecutivo pues toma la decisión de promulgar un toque de queda amparado en esto que hemos explicado para evitar que los ciudadanos o forzar a que los ciudadanos se queden en sus casas, ya sea por una u otra razón. Hay que recordar que en este caso, estamos viviendo una situación muy delicada por el tema de la pandemia, del coronavirus, COVID-19, y estas decisiones pues son excepcionales, pero son muy necesarias y están perfectamente prescritas en la Constitución. Bueno, Juan Alberto, te agradecemos mucho esos aclarandos que has presentado. De verdad que el público de Tips TV nos ha estado escribiendo en las redes sociales, haciéndonos ese tipo de preguntas, y qué bueno que has regresado y que estás con nosotros de nuevo. Esperemos que la próxima semana nos presentes algún otro tips jurídico, alguna que otra curiosidad de historia, por supuesto, y nada, yo diría que hay que quedarse en casa. ¿Cuál recomendación le darías a los televidentes de Tips TV en estos momentos? Mira, yo te voy a decir una cosa, como tú sabes y saben también las personas que nos están viendo, pues yo pasé una situación de salud, tuve que superar una situación de salud bastante complicada en la que en algún momento pues pensamos que quizás yo no iba a responder positivamente. Sabemos que lo que me aquejó a mí fue la influenza del H1N1, que luego por descuido pues se complicó y generó una neumonía. Yo que tengo esta experiencia puedo decir que en este momento nosotros no podemos tomar como con lisonja esta situación que estamos viviendo, esta crisis sanitaria. Realmente esto es una amenaza real. Sabemos que el COVID-19 tiende, por las informaciones que tenemos oficiales, tiende a afectar más gravemente a las personas que son inmunodeprimidas o a las personas que tienen ya están avanzado en edad y que su sistema inmunológico pues no responde positivamente frente a virus como estos. Pero eso no significa que el COVID-19 no deja de ser una amenaza para todas las personas, porque puede complicarse. Y si se complica, pues los síntomas son evidentemente síntomas muy propios de los que causan la neumonía. Es por eso que mi recomendación es que cuidemos nuestra salud, que realmente respetemos lo que ha determinado las autoridades, de quedarnos en nuestras casas, de no salir, a menos que no sea totalmente necesario, a menos que no sea obligatorio salir, y que respetemos estas determinaciones, estas prescripciones de nuestras autoridades para evitar cualquier contagio y cualquier situación lamentable. Recordemos también que no solamente estamos cuidando nuestras vidas personalmente, sino también que estamos cuidando, si respetamos estas prescripciones, estamos cuidando pues la vida de nuestros familiares que viven con nosotros en nuestras casas. Y es por eso que se hace muy importante ser obedientes a las decisiones que han tomado nuestras autoridades y el Estado Dominicano. Dale, pues muy bien, buenas recomendaciones, así es. Nos toca a todos quedarnos en casa y cuidar de nosotros y de nuestros seres queridos y con eso también del mundo. Vamos a continuar disfrutando del programa, ¿qué te parece? Y seguimos con más. Perfecto, muchísimas gracias a Agnel y a todas las personas que nos están viendo, pues que no se pierdan el contenido que todavía resta de este programa y nos estaremos viendo ya en otros segmentos que vamos a estar llevando a cabo de tips jurídicos con Juan Alberto Liranzo. Gracias a Agnel Cárdenas, la presentadora oficial de AME 47. Gracias, Liranzo.